Bueno, en el día de hoy vamos a considerar el Salmo 11 y vamos a mirar el Salmo completo. Es un salmo corto que solamente tiene 7 versículos, pero contienen muchas verdades que son de beneficio para nosotros. Si queremos mirar el salmo versículo por versículo en su contexto y dar una exposición del mismo. Así que lo vamos a leer y según lo vamos leyendo, lo vamos exponiendo. Así que el salmo es un salmo del rey David. Eso lo dice claramente ahí el músico principal, Salmo de David. Y David habla en este salmo, en el primer versículo, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que se escape al monte cual ave? Básicamente David habla exponiendo su confianza en Jehová. Nosotros sabemos que David siempre fue un hombre que puso su confianza en Jehová y no en el hombre, aunque no fue ciertamente un hombre sin pecado. Sabemos que David cometió adulterio, sabemos que David ordenó la muerte del que era esposo de Betsabé, pero con todo eso David se arrepintió de corazón, el Señor lo restauró y fue un hombre siempre que tuvo su confianza puesta en Dios. No hay ejemplo más clásico que en la vida de David cuando era un joven y se enfrentó a Goliat cuando todo el pueblo de Israel estaba atemorizado. Ningún hombre se atrevía a hacerle frente a Goliat excepto David, porque todo Israel confiaba en el brazo de carne, confiaba en el hombre. Sin embargo, David tenía su confianza puesta en Dios. Y aquí en este salmo, David está siendo rodeado por pruebas, por tribulaciones, por dificultades. Y por eso él habla diciendo, en Jehová he confiado, o en Jehová tengo mi confianza. Y hace una pregunta a sus audiencias, a sus amigos, a quienes sea que le estaban diciendo lo que le dijeron. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? En otra palabra, David está respondiéndole a ciertas personas que le habían exhortado a que se escondiera en el monte como una ave debido a lo que está sucediendo. Entonces David responde, ¿cómo tú me dices a mí que me vaya a esconder a un monte cuando mi confianza está puesta en Jehová de los ejércitos, en el único Dios verdadero? Dese cuenta que cuando uno confía con el corazón en Jehová Dios, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no nos andamos escondiendo. Somos como el monte de Sión, que no se mueve. Pero cuando no confiamos en Jehová y confiamos en el hombre o confiamos en nuestra propia capacidad, ahí es cuando nos escondemos, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los momentos estrechos, los momentos difíciles. Por lo tanto, David dice, ¿cómo tú me dices a mí que me vaya a esconder? Si me escondo es evidencia que no confío en Jehová. Ahora en el versículo 2 dice, porque he aquí, esto es lo que está pasando, esta es la situación presente, porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Los malos, los impíos, los reshaim, como dice en hebreo, aquellos que son entregados, que son dados a la maldad, tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Aquí está sucediendo asesinato, aquí se está derramando sangre inocente
en oculto. Los malos están aseteando, están traspasando con saetas en oculto a los rectos de corazón, a aquellos que temen a Dios. Se cree que David aquí se está refiriendo al rey Saúl cuando ordenó a Doeg a que matara a todos los sacerdotes de Jehová. Cuando Saúl estaba persiguiendo a David y llegó a donde estaban los sacerdotes, el sacerdote no le quiso dejar dicho dónde estaba David. Y Saúl en su ira ordenó a sus soldados que asesinaran a los sacerdotes. Y ninguno de los soldados asesinó a los sacerdotes porque temían a Jehová. Sabían que eso iba a traer la ira de Dios sobre ellos. Sin embargo, hubo un hombre, un gentil, uno que no era de Israel, llamado Doeg, que traspasó a los sacerdotes. Mató a todos los sacerdotes del Señor que servían en el templo, que instruían al pueblo en la ley, en las verdades divinas. Lo puso a muerte. Muchos creen que David se está refiriendo a eso. Y ciertamente es posible porque la mayoría de los salmos de David, bueno, básicamente todos los salmos de David, están basados a experiencias que él vivió durante su vida. Por ejemplo, el Salmo 51 es el salmo que David escribió cuando cometió adulterio con Betsabé. El Salmo 3 era cuando David estaba huyendo de Absalón, su hijo. O sea, el punto es que muchos de los salmos de David tenían que ver con lo que él pasaba en su vida. Entonces, en el Salmo 11 aquí él está refiriendo a que los malos están matando en oculto a los rectos de corazón, y ciertamente esos sacerdotes que servían en el templo, que se dedicaban al servicio de Jehová de los ejércitos, del Señor de gloria, eran rectos de corazón porque estaban enseñando los juicios, los estatutos y mandamientos de Jehová al pueblo. Y Saúl viene y ordena la muerte de ellos. Y ahora, cuando venimos al versículo 3, eso nos ayuda a entender lo que David dice en el versículo 3 del Salmo 11. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? En otras palabras, si Saúl, que se supone que es el rey de Israel, que está a favor del pueblo de Israel, que se supone que tema a Dios y ande en sus mandamientos, si Saúl ha rechazado a Jehová Dios, no teme a Jehová Dios, está ordenando la muerte de los sacerdotes de Jehová Dios, entonces, ¿qué ha de hacer el justo? Porque se supone que Saúl como rey tenía que estar al frente del pueblo de Dios, temiendo a Dios y defendiendo al pueblo de Israel. Sin embargo, es todo lo contrario. Saúl estaba destruyendo los fundamentos de Israel. Israel estaba fundado en la ley de Dios. Dios le dio su ley en el monte Sinaí, los rescató de Egipto, lo introdujo en la tierra de Canaán, lo estableció ahí, le dio su ley para que lo teman y lo conozcan y se lo enseñen a sus hijos. Estableció el tabernáculo, estableció un sumo sacerdote, estableció sacerdotes, levitas que se encargaban de los sacrificios y de instruir al pueblo.
Entonces aquí viene Saúl y está destruyendo todos esos fundamentos que Dios estableció, está persiguiendo a los siervos de Dios. Entonces David pregunta, ¿qué ha de hacer el justo si estos fundamentos fueran destruidos? O sea que ahí nos estamos dando cuenta que son tiempos difíciles. Y en medio de todo eso, David no se esconde. Él está siendo perseguido por Saúl, pero David no se está escondiendo. Entonces en el versículo 4 es donde esto tiene un toque glorioso. En el versículo 4 es donde las cosas caen en su lugar. Versículo 4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En otras palabras, aunque Saúl esté destruyendo los fundamentos que Dios estableció, aunque Saúl se ha rebelado en contra de Jehová Dios y ha dado a muerte a los sacerdotes, está persiguiendo al ungido, aunque Israel en el momento se vea completamente destruido, Jehová está en su santo templo. En otras palabras, la confianza del justo, el gozo, la alegría del hombre justo, del que teme a Dios, no está puesta en el hombre. No está puesta en un pastor, en un ministro, en un evangelista, en un maestro, en ningún otro hombre no está puesto ahí. Porque aunque Saúl en ese entonces estaba destruyendo los fundamentos que Dios estableció y estaba dando muerte a los sacerdotes del Señor, y aún David estaba siendo perseguido, Jehová está en su santo templo. Ningún hombre puede detronar a Jehová Dios de su trono. Ningún hombre puede conmover a Jehová de los ejércitos. Y esto nos hace entender que nuestra confianza, nuestra fe, tiene que estar puesta en Jehová de los ejércitos, en el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Los hombres cambian, los tiempos cambian, las cosas no siempre estarán bien. Hay hombres que hoy en día están bien y mañana le dan la espalda a Dios, porque manifiesta que nunca fueron de Dios. Pero Jehová está en su santo templo. Jehová Dios no cambia. No cambia. E Israel en ese entonces, aunque estaba siendo probado y estaba pasando por la tiranía y la crueldad de Saúl, Israel no podía depender como nación del rey Saúl ni de ningún otro rey. Israel, la existencia de Israel depende de Jehová Dios. Y David entendió eso muy bien. Lo mismo como hoy en día. La existencia de la iglesia no depende de los hombres. Depende del Señor Jesucristo que la sostiene. La iglesia a través de los siglos ha sido perseguida, la han tratado de borrar de la faz de la tierra, la Biblia la han quemado, la han prohibido, y la iglesia de Jesucristo y su evangelio sigue siendo proclamado porque el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y vive para hacer intercesión por nosotros. Jehová tiene en el cielo su trono, no en la tierra.
en el cielo, donde ningún hombre puede llegar y hacer daño. Y los ojos del Señor ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En otra palabra, el Señor estaba al tanto de lo que Saúl estaba haciendo. El Señor estaba viendo lo que estaba pasando con Israel y que le estaban dando muerte a sus sacerdotes. El Señor sabía eso. El Señor estaba claro de eso. Él no es ignorante. Entonces la pregunta es, si el Señor sabe que eso está pasando y ve que eso está pasando, ¿por qué Él no ha hecho algo? Y aquí es donde entra el versículo 5. Jehová prueba al justo. Jehová prueba al justo. Y la palabra ahí en hebreo que se traduce por prueba es la palabra que se usa para referirse también a los metales cuando se prueban con fuego con el fin de purificarlo. En otra palabra, a los justos, a los que le temen, a los que le sirven, Jehová lo prueba, lo hace pasar por prueba para purificarlo, para el bien de ellos. En eso consiste su amor. Eso es lo que el autor de Hebreos también dice en Hebreos capítulo 12 del verso 3 al 11, donde él habla de que todos los que Dios toma por hijo los azota, los disciplina, y que al principio ninguna disciplina es de gozo, sino que duele, pero al su tiempo produce el fruto agradable de la santidad y de la justicia. En otra palabra, a los justos Dios lo prueba para santificarlo, para purificarlo, para nuestro bien. Y ahí se cumple también lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, para los que de acuerdo a su propósito son llamados. Y en el verso 29 y 30, Pablo habla de la elección, la predestinación, la glorificación antes de la fundación del mundo. O sea que a todo lo que Dios escogió, predestinó, llamó, justificó, etcétera, etcétera, a ellos todas las cosas le obran para bien. Pero solamente son a ellos, a los hijos de Dios, a los que están en Cristo. Fuera de Cristo, ese pasaje no se aplica a ellos, aunque los impíos lo citen todo lo que quieran. Pero Jehová prueba al justo. Y David, como justo, estaba siendo probado. David estaba siendo perseguido por Saúl. El Señor permitió eso para probar a David, para que David se vaya purificando, para cuando llegue a ser rey, ya David esté tratado como el oro. Sin embargo, también el versículo 5 dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Los malos y los que aman la violencia son odiados por Dios. Dios los odia, los aborrece, los abomina, los detesta. Quizá ese lenguaje no es muy popular hoy en día en el cristianismo flojo que existe hoy en día, pero ese es el testimonio de la Biblia. Jehová Dios odia a cierta gente. Y aquí dice que al malo, a los malos y al que ama la violencia, a los hombres violentos, su alma los aborrece. Eso da a entender que el Señor aborrecía, odió a Saúl y a todos los que estaban a Saúl y a Doeg, que le dio muerte a sus sacerdotes. El Señor los odiaba a esas personas. Y hasta este día, los que son malos, que buscan la violencia y buscan destruir a los justos, el Señor de señores los odia, los aborrece. Y el versículo 6 dice, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos.
sobre los malos, sobre los impíos, sobre los que no se arrepienten de sus mal, como Saúl, Doeg, aquellos que mataron a los sacerdotes, como aquellos que estaban con Saúl, que buscaban la destrucción de David, y en general a todos los que no se arrepienten de sus pecados y vienen a Cristo. Sobre ellos el Señor hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Esto se refiere al infierno, al lago de fuego, a la condenación eterna. Ahí ellos van a experimentar la ira de Dios. Todos aquellos hombres que nunca se arrepintieron de sus pecados, que rechazaron la salvación de Dios gratuitamente ofrecida en la persona de Cristo Jesús, se han ido al infierno, lamentablemente. Y todos los hombres que han perseguido la iglesia y que han dado muerte a los santos, que no se arrepintieron de su violencia en contra de la iglesia, también se fueron al infierno. Y ahora mismo sobre ellos, el Señor de señores, el que murió en la cruz, el Rey de reyes, Jesucristo, está haciendo llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador sobre ellos en este mismo momento, en el infierno. El Señor es el Señor, es el Dios eterno. El Señor no es un muñeco de yeso, no está crucificado en un palo. El Señor Jesucristo es el Dios eterno. Primera de Juan 5:20 dice, este es el Dios verdadero y la vida eterna, refiriéndose a Jesucristo. Jesucristo es a la misma vez hermoso, santo, bueno, amable, glorioso, como también es terrible, tremendo. Y como dice Hebreos, es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Es algo horrendo caer en las manos de Jesucristo para ser condenado. Eso es algo horrendo. Pero este es el testimonio de la Biblia y esto no se puede cambiar. Pero el Salmo concluye, ¿por qué el Señor a los malos, a los que aman la violencia y a todos los que no se arrepienten de sus pecados, por qué el Señor los castiga y los condena al infierno? Porque Jehová es justo y ama la justicia. Para la mente humana, esto es contradictorio, esto como que no suena correcto a la mente humana, de que Dios condene al infierno a los hombres malos, a los que no se arrepienten, porque Él es justo. Eso a la mente humana suena incorrecto. Pero ese es el testimonio de la Biblia, y eso no se va a cambiar, y eso va a pasar. Ha pasado y aún ha de seguir pasando. Nosotros los hombres no tenemos un concepto claro de lo que es justicia, ni mucho menos de lo que es justicia divina. Entonces, cuando vemos la justicia divina, nos incomoda. Pero el único que define lo que es justo, lo que es bueno y lo que es malo, es el Señor de los señores, es el Rey de los reyes, es Jehová de los ejércitos. Él fue quien creó los cielos y la tierra, Él fue quien creó al hombre a su imagen y semejanza, Él es quien establece las leyes, tanto en el universo como en la conciencia del hombre. Él es quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Esta es su creación. Él creó este universo. Este es su tierra, su planeta. Él decide lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es justo y lo que es injusto. Y aquí Él dice claramente que destruir a los hombres impíos y condenarlos a un infierno eterno, eso es justicia divina.
Porque si Dios dejara que los hombres impíos que hacen y deshacen aquí en la tierra, que persiguen a los justos, que hacen maldad, que rechazan a Dios, que se rebelan en contra de Dios, si el Señor deja que esa gente entren al cielo, así por así, el Señor mismo sería injusto y el Señor mismo sería malo como ellos, pero el Señor no es como los hombres. Y ahí es donde los hombres le molesta el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no es como los hombres. Por lo tanto, la razón que el Señor condena a los hombres impíos a un infierno eterno es porque Él es justo y ama la justicia. Y David concluye diciendo, el hombre recto mirará su rostro. El hombre recto que confía en Jehová, que se mantiene fiel a Jehová Dios, que persevera hasta el final sirviéndole con gozo y temblor al mismo tiempo, como dice Salmo 2, el versículo 11 y 12. Ese hombre recto mirará su rostro. Hoy en día nosotros estamos en Cristo Jesús y estas verdades bíblicas de este salmo aún se aplican a nosotros. Por lo tanto, mis amados, ¿en dónde está nuestra confianza? ¿Nuestra confianza está puesta en los hombres o nuestra confianza está puesta en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que está sentado en su santo templo allá en el cielo, en su trono? ¿En quién está puesta nuestra confianza? Es muy fácil decir que confiamos en Dios, pero a la hora de la verdad, lo que determina si realmente confiamos en Dios es si no nos escondemos cuando somos confrontados con pruebas y tribulaciones y cuando tenemos que dar defensa de nuestra fe. Ahí nuestra confianza en el Señor se hace manifiesta. Y así como en el tiempo de David, el rey Saúl estaba dando a muerte a los sacerdotes de Jehová Dios y estaba persiguiendo al ungido de Dios, a David, también así en otro tiempo hay muchos movimientos satánicos, mundanos, que se han levantado en contra de la iglesia. ¿Nos vamos a doblegar ante ellos? ¿Vamos a temblar y doblar la rodilla ante ellos? ¿O nos vamos a parar firme en contra de ellos y decir, esto es lo que la Biblia enseña? Y al final, si nos mantenemos fieles al Señor, la garantía es, el hombre recto mirará su rostro, lo cual implica que heredaremos el reino de los cielos, porque para ver el rostro del Padre y del Señor Jesucristo tenemos que llegar al cielo, porque allá es que el Padre y el Hijo están presentes. Pero es el hombre recto que mirará su rostro, no el hombre impío, malo, perverso, torcido. Es el hombre recto, el que hace la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.